No sé si es Sudán. Bien. Buenas tardes. Yo creo que vamos empezando con los presentes. Pues el objetivo de esta sesión es resolver inquietudes que dan respecto a la documentación que se compartió y pues si alguien más se conecta, pues se hará el mismo ejercicio. Ok, vamos pasando HU por HU. Hola, Fernando. Pues realmente... O vamos puntual. Pues realmente, Fernando, digamos que el César pues, fue el que los invitó, pues seguramente él directamente a cada uno de ustedes les entregó una documentación funcional. Entonces, pues en estas sesiones que ya hayan tenido la oportunidad de ver esa información y puntualmente indicarnos en qué parte tienen inquietudes, dudas. Porque pues digamos que ya condiciones comerciales o otros aspectos que ustedes quieran saber, pues esperemos si César reconecta. De hecho, César anda en periodo de vacaciones, pero nos pidió el favor de que esta sesión se realizara y que en lo posible él iba a conectarse. Pero pues la idea no es recorrer historia por historia, si es el dado caso, Fernando, que usted en cada una tenga dudas, ¿no? No, más que todo es que fui anotando cositas que quedaban como en el aire en su momento. Y más que todo es un poquito con con la integración que se planea. Aquí también me tengo que apoyar un poquito de Cristian, porque no encontré una especificación directa en las HV, digamos, cuál era ¿cómo era? En la plataforma directa. Creo que había indicios de nosotros ver que los datos los cogíamos esto lo anoté aquí, de bioagrícola, pero el planteamiento de las interfaces en RISC pues tenían otras opciones de menú y demás. Me acuerdo era porque se generan bundles específicos para cada apartado y pues quería más que todo como aclarar esa parte de mi lado. Creo que Cristian también tenía dudas, no me acuerdo sobre la obtención de datos y anotaciones pequeñas como fueron lo de la llave de la recacha y lo del tema de VPNs también. O sea, fueron así como general, fue lo que fuimos encontrando. Bueno, primero que todo, la información que se compartió es información funcional, no es información de arquitectura. Es basado, digamos, en lo que el usuario manifiesta necesita y, digamos, de parte de la información que se compartió César es de que ustedes hicieran una propuesta. Pero pues, Fernando, si nos indican que HU en qué parte, digamos, necesita aclarar. Sí. ¿Puedo compartir? Un momentico. Claro, sí, señor. Aquí con... Permítame, tienen la opción para grabar si hay alguna persona que no asistió. Yo, con el permiso de ustedes, ¿puedo dejar la grabación? Sí, no creo que haya problema. Sí, no hay problema. Ok, ya iniciar grabación. Inicia grabación con la autorización de ustedes, entonces, listo, Fernando. Listo, con la parte de la primera HU yo creo que la única duda que nos surgió fue de un apartado del Recacha en versión 3. O sea, actualmente, como ustedes sabrán, existen básicamente 3 versiones de Recacha. Uno es el primero más conocido, que es el que usted le da clic, selecciona las cositas y pues se pasa. El segundo, que es el más parecido a lo que ustedes también quieren aquí, que es como un invisible. Y ese tercero, que es básicamente una mejora del segundo. Mi pregunta es con esta funcionalidad es si ustedes ya tienen como una serie de llaves para entornos de pruebas que también puedan funcionar en su entorno sin problema. Y segundo,
Esto igual, aunque por invisible que parezca, sigue apareciéndose en parte de la interfaz. Y la pregunta es si esto pues realmente no les molesta tanto. Es como tener no tengo un ejemplo aquí, pero es como tener un botón flotante siempre por ahí, que también se puede abrir con... ¿Tuvieron en cuenta esto a la hora de plantear la interfaz? De que realmente el CSS sí se puede llegar a ver. Por aquí lo dicen como totalmente invisible, o al menos invisible, y pues se hace una autoridad sobre él. Este tema de invisibilidad hace más referencia a que no tenga que darle el check, o sea, la versión 2 pues. Entonces, pues ahí realmente el planteamiento es, en términos de implementación, pues como está en la historia, creo que está optándose por el 3. O sea, solamente se busca que no haya como un menú random, por así decirlo, que es, por ejemplo, el de los carritos. Es lo que se busca. Pero a efectos de UI no molesta el que esté como el botón flotante por ahí. Es la verificación de cacha que está en toda la pantalla todo el tiempo. Que realmente no es muy grande, es un cuadrito aquí chiquito. Pues realmente digamos que la interfaz para ingresar es muy sencilla, ¿no? No está tan condensada y es solo una vez. Entonces creería yo que, pues no sé, dentro de ya dentro de las transacciones internas está también concebido en cada una captar el cacha, ¿no? Yo tengo una pregunta de Ingeleo y aquí habla de un portal web de Bio. ¿Esto es la zona transaccional de Bio o esto es un nuevo proyecto para el registro del tercero? Ok, bueno, digamos que esa parte de ahí puede estar anclada dentro de la zona transaccional, pero pues digamos que es como una opción nueva, ¿sí? Pero y ahí esperan extender la funcionalidad de la zona, porque esto veo que es público para que él se registre, o esperan crear una nueva funcionalidad. Pues No, realmente, es una nueva. Michael, digamos que el usuario lo que busca es que dentro de la zona, dentro de Portal Bio de Bioagrícola tienen una funcionalidad que es proveedores. Ahí en esa opción, en una de las historias de usuario se menciona que se ancle una opción pues para este tema de validación de certificados. ¿Sí? Digamos que para que ustedes de cierta manera desde lo funcional que busca el usuario es, en términos generales, es poder comprobar una información, un certificado que se están generando a unos clientes, lo puedan comprobar a través del portal web. Y lo quieren hacer lo más sencillo, lógicamente, le estoy hablando desde lo funcional cuando digo sencillo, pero pues hay que tener en cuenta los temas de seguridad. Esto ya, pues, digamos, no la está en el usuario funcional. Entonces, cuando yo me refiero a lo sencillo, como dentro del requerimiento que hace el usuario dice, yo necesito saber quién me consulta, quién entra y consultó, él entró y quiere verificar un certificado que tiene en la mano, pero pues ahí lo que se busca es que, bueno, y necesita que quede el registro de quién se consulta, pues digamos que la idea es que la persona, pues, si no por primera vez va a ingresar a esa opción, pues quede el registro de esa persona y mejor dicho, se registre, para que si vuelve a entrar en otra oportunidad no tenga que hacer el registro, pero que no, lo que me decía el usuario funcional no es que le estén generando una clave porque después se le olvida la clave, sino simplemente que con su cédula o puede ser porque puede ser una empresa la que entra a consultar o con su NID, pues si aparece en el sistema que ya está registrado, no necesita ningún tipo de autenticación. Entonces, ¿para qué? Porque es que, ¿qué es lo que está pasando digamos, desde el negocio? Y es que Bioagrícola está generando unos certificados a unos clientes. Entonces, yo Bioagrícola le entrego a Michael, que es mi cliente, y le digo, mire, yo le estoy ofreciendo a usted un servicio, Michael, digamos, de recoger residuos. Entonces, yo le digo yo le genero un certificado a Michael y le digo, Michael, mire,
yo le recogí 10.000 toneladas de residuos. Y usted, Michael, tiene por allá, digamos, proveedores o personas con las que usted trabaja, y usted va y lleva ese certificado, pero lo que están encontrando es que ese certificado ha sido adulterado y en alguna parte donde dice las toneladas no le pusieron 10.000 sino 100.000, y Michael Bain le dice, mire, es que Bioagrícola a mí me certificó solamente 100.000. Dice, pero ¿cómo así? Entonces, como ese certificado anterior, usted, Michael, se lo entrega por allá a un proveedor que usted tenga. Entonces ese proveedor dice, voy a ver si Michael me está diciendo la verdad y voy a entrar al portal web de Bioagrícola a consultar este certificado, la veracidad de lo que me entregaron a mí. Digamos que eso es en términos generales lo que el usuario busca. Entonces el usuario dice, lo que yo quiero es que esa consulta no sea tortuosa, no sea que tenga que tener una autenticación, pero pues como piden que quede el registro de quién está consultando, pues en las historias de usuarios se dice pues que haya un registro básico y que con esa vez que se registre ya en las próximas simplemente es ingresar el documento con el que digamos con el que ingresó la primera vez, de ahí en adelante puede hacerlo. Entonces, y digamos que ahí en términos generales es que va a consultar la veracidad de un certificado que está emitiendo Bioagrícola para el que lo tenga en la mano, bien sea impreso o bien sea digitalmente, corrobore que en efecto pues ese certificado sea válido confrontándolo con la información de Bioagrícola. Entonces, los pongo en contexto como para mirar, digamos, ahora sí puntualmente en lo que Leonardo estaba mencionando, que pues digamos que no tiene tanta complejidad la funcionalidad. Ok. Entonces, pues digamos con respecto a la pregunta que hizo Fernando con el CAPTCHA, pues ahí se mencionó, digamos, lo que me decía el usuario, lo que indicaba el usuario es que no sea engorroso pues resolver, digamos, algún tipo de acertijo, porque finalmente el usuario pues como que no da el acertijo y entonces abandona y dice, yo no consulto nada, sino consulto por otro medio. Sí. Vale, pero yo sí tengo una consulta basada en el plano funcional. Sabiendo que esos certificados vienen desde RICICE, esta parte a nivel funcional de lo que se pide, ¿viene una aplicación nueva o va a ser un módulo dentro de RICICE, pero a nivel externo? ¿Qué se espera? Hola, Franklin. Pero la información de los certificados está en RICICE, ¿sí? Digamos que parte de algo interno que se tiene que hacer es que esos certificados se producen en RICICE y digamos que desde el proceso van a empezar a guardar esos certificados en la Z digital, ¿sí? Bajo una taxonomía que ya existe. Entonces allá se van a crear un directorio taxonómico que ya tiene AZ Digital, ya lo tiene Bioagrícola, ya tiene el usuario, y de cierta manera lo que hacen es generar ese certificado de RICICE, lo genera un PDF y va a empezar a colocar ese certificado en AZ Digital en una carpeta, pues digamos que se determine, ¿sí? Digamos que en el proceso del desarrollo de la arquitectura pues se va a determinar una carpeta con un nombre específico que vaya a tener ese certificado para que cuando se haga la consulta desde el portal web, pues ahí digamos que desde la arquitectura o la propuesta que se haga es o consulta el certificado, el nombre del certificado si es que por nombre de consulta, la información va a estar en RICICE, es decir, allá está el cliente, allá está cuántas toneladas se certificaron y el documento que se entregó ya firmado por Certimail va a quedar
guardado allá en AZ Digital. Entonces, si una persona entra al portal web y dice yo tengo el certificado en la mano y tengo dos datos, tengo el ID del certificado, que es uno que produce RISIS y queda impreso en el certificado, y tengo el NIC del cliente que está certificando. Yo con esos dos, lo que necesito es que vaya y busque, en efecto, que esté en RISIS, y vaya y busque en AZ Digital el PDF que se le generó. Entonces, no es que se vaya a crear, bueno, hay una parte de la solicitud, es que dentro del flujo funcional que propuso el usuario, estaba indicando que esa información de quién consulta y que si quiere colocar alguna novedad con esa consulta, todo eso se guarde. Si ustedes vieron el flujo, dice que se guarda en un Excel. En las historias de usuarios no se menciona en Excel, se menciona que quede guardado en una base de datos, ¿sí? Y que desde RISICE sí se ancle un reporte para extraer toda esa información que se recoge de la consulta, y si hubo una novedad, pues se pueda extraer a través de un Excel, ¿sí? Exportarlo a un Excel. Entonces, lo que sí iría en RISICE es ese reporte. Vale. Para complementar, de pronto digamos que partiendo del punto de publicación que menciona que va a estar en la zona de la sección de proveedores, digamos que eso sugiere que en efecto sea una opción nueva, un componente nuevo dentro de la zona transaccional del sitio web que aplica para Bioagrícola del Llano, ¿sí? Y en ese sentido, pues digamos que habrá que, de cierta manera, desarrollar un componente nuevo, pero alojado dentro del front que está actualmente, para que sea, pues es una opción para que se pueda anclar con lo que está en la zona transaccional, ¿sí? Y digamos que ya hay el tema de si va digamos que al back de la zona transaccional. Creo yo que ese es un análisis que tendríamos que hacer respecto a digamos que a la arquitectura que mejor se acople a esto. Realmente no es una aplicación tan compleja, pero creería yo que las cosas pueden ir ancladas en la zona tanto back como front. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en el back? Que aquí en este caso va a haber una parte que ya no va a ir a la misma base de datos que está actualmente en la zona transaccional, sino va a ir a una base de datos donde está parte de la información que se requiere consultar para verificar la información o el certificado, ¿sí? Incluso la parte que se va a la posibilidad que se da para reportar alguna novedad de fraude, pues eso también iría a una base de datos que podríamos considerar la misma base de datos de la zona transaccional, pero digo, ya es parte del análisis a nivel de arquitectura que habría que hacer ahí para aterrizar esa parte. Pues digamos que una de las sugerencias que yo le hacía a John respecto a la persistencia de los datos es que todo lo que va en torno al comportamiento o configuraciones en torno a la apariencia del frontend o el control de seguridad del sitio, de la aplicación, pues no debería ir directamente ligado en la base de datos donde están desarrollándose o van a quedar la persistencia de lo que son datos netamente transaccionales. Esa es como la filosofía que se tiene en la zona transaccional actualmente. Ella interactúa con varias bases de datos, pero hay una base de datos independiente para hacer toda la administración de los componentes que están en zona transaccional. Entonces creo yo que esa es como la premisa ahí, que se podría como partir de base y ahí empezar a digamos que a hilar ya más fino la arquitectura ya final. Vale, muchísimas gracias. Me queda más claro. La última pregunta que genera ahí es la parte de la auditoría. Entiendo yo ahorita que hablaba de Edison,
que cuando el usuario o la empresa en este caso quiera verificar el certificado, debe quedar un registro de que consultó, ¿correcto? Sí, señor. Listo, entonces, ok, entonces la parte, digamos, de proveedores en el portal de Bioagrícola, pues que estuve mirando y no lo identifiqué bien. Sería entonces, cuando yo como empresa voy y coloco mi NIT, ¿tendrían ustedes también aceptarían ustedes OTP por correo para terceros ya registrados? Es decir, que la empresa que nosotros, si yo como empresa o como cliente, yo estoy registrado, pues entonces que me llegue un correo OTP, porque ahí habla de un registro. Pues mire, Franklin, realmente ese registro, digamos que en el flujo se indica que, o sea, el usuario decía, listo, yo necesito saber quién está consultando, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que este es un tema un poco espinoso en el sentido de que al parecer, esos certificados están siendo adulterados, ¿sí? Entonces, Bioagrícola quiere es ofrecerle a las personas que, digamos, que tengan ese certificado y quieran comprobar la validez de ese certificado, es decir, que esos datos que yo estoy viendo, que a mí me entregaron un certificado, a mis manos llegó un certificado generado por Bioagrícola. Lo puede hacer que lo tenga impreso, lo tenga digital en el celular, y yo necesito saber si en efecto Bioagrícola me está certificando que me recogió, digamos que me ofrece un servicio de recoger cierta cantidad de toneladas, ¿sí? Entonces, esa persona pues tiene duda del certificado y quiere ir a comprobarlo allá en el portal web de Bioagrícola. Entonces, que es como simular lo que está pasando actualmente, que la persona se cohíbe en ir a poner como la queja, decir es que me están entregando algo como que estoy con duda. Entonces, como esa persona se trata de cohibir porque pues ahí hay unos intereses, entonces lo que busca, lo que dice el usuario es, yo necesito saber quién consultó, porque puede ser que yo no rego, ¿sí? Estoy consultando, pero con el NIC que estoy viendo en el certificado, más no con mi cédula. Entonces, ¿qué dijo el usuario funcional? Pues, como me están pidiendo que deje el registro de quién consulta, pues para evitar que cada vez una persona que va a ir a hacer una consulta esté, digamos, ingresando el documento, entonces, como hay que dejar rastro de quién consulta, entonces ahí lo que se está pidiendo es, se necesita que la persona se registre, es decir, puede ser que yo tengo el certificado y puede ser que yo me registre como yo no rego con mi cédula, pero puede ser que yo me registre, yo lo estoy haciendo, pero estoy metiendo otros datos que no son míos, no es de, hasta puede colocar otros datos, pero pues es como dejar ese rastro de quién lo está haciendo. Entonces lo que no quieren es volverlo complejo en el sentido de que sea todo un registro para que de pronto la persona termine, es que me van a generar una clave, que me van a enviar un correo, entonces como termina como desistiendo de hacer la consulta. Entonces lo que está diciendo el usuario funcional es no lo compliquemos, que deje el registro, porque yo necesito saber quién consultó. Vuelvo y le digo, eso pues va a hacer que yo estoy metiendo datos hasta falsos, si me hago entender, pero pues eso no lo sabemos. Entonces, como se pide dejar esa traza de quién registró, pues se hace un registro básico. De hecho, si usted nota en las solicitudes, cuando se registra la persona, no es que le dé una clave después de acceso, porque pues realmente lo que va a hacer es visualizar un documento nomás. Entonces de eso se trata, Frank. Ok, listo, señor. Ahí me quedó claro. Muchas gracias. Listo, Frank. Carolina, creo que está pidiendo la... Sí, señor. Sí, yo quería preguntar sobre el RICICE 5, sobre las novedades.
¿cuántas novedades, digamos, se puede registrar sobre un mismo certificado? O, o no sé si hay una novedad ya abierta, ¿se puede crear otra? ¿O cómo funcionaría ahí? Pues realmente las novedades puede hacer que ese certificado, el mismo certificado haya llegado a dos personas distintas y esas dos personas pues hayan acudido al portal web de Bioagrícola y pues cada una consultará pues con los datos que se registre para hacer la consulta. Si Michael y Franklin tienen el mismo certificado y los dos quieren comprobar y los dos se registran y los dos colocan una novedad, serían dos registros. Ahí se van empolando cada vez que se vaya haciendo una consulta sobre el certificado, pues puede ser el mismo certificado o puede ser en certificados diferentes. O sea, en síntesis no habría restricción ahí. Correcto, no hay restricción. Ok, vale. Y cuando se crean bueno, la novedad, ¿la notificación debe llegar inmediatamente al registrarse una novedad o se va a hacer algún tema de algún proceso programado para enviar esas notificaciones? En la notificación de que una vez entre digamos, una consulta o va a ser que la persona entró y consultó nomás. Eso se registra. Quién consultó y que pueden haber personas que consultan y colocan una novedad. La novedad, entre comillas, es seguramente una queja diciendo entré a su portal y consulté esto, pero pues encontré incoherencias entre lo que yo tengo versus lo que el portal web de Bioagrícola me está entregando. Entonces, una vez eso ocurra, hay unos eventos que se deben disparar y es la notificación a un correo del personal de Bio y la notificación al mismo que consulta diciéndole que pues recibimos su novedad y pues que se va a hacer un caso de estudio. Pero deben ser eventos una vez el usuario coloque. El correo se genera es cuando hay una novedad. Ok. Vale, gracias. Y la última pregunta que tengo es sobre el tema de, bueno, cuando voy a yo ingreso el formulario para consultar el certificado, ahí no me quedó claro si se debe hacer una validación extra o de una vez va y ya puede consultar de una el certificado o se tiene que hacer algún tema de validación o aprobación o si no, o de una entra ya que pueda consultar el certificado. De una entra porque digamos que el tema del CAPTCHA, espérame, el CAPTCHA quedó en qué historia de usuario. Ahí yo creería que el cache tiene que ir a todas las interfaces de consulta. Porque es la única manera de garantizar que no haya un ataque de spam masivo al back porque no hay una validación previa al cache. Ah, bueno, entonces sí, debería estar. Con el CAPTCHA, ya, okay. Sí, de pronto si la pregunta es si hay algún otro tipo de, pues previo el logueo, digamos como pasivo, como lo plantea John, de solo ingresar el documento, la validación ahí sería que existe el documento registrado. Si existe, en efecto pasaría ya a la interfaz de consulta y ahí simplemente con los parámetros de filtrado podría consultar, enviando dentro de la consulta la petición del cache para evitar cualquier tema de spam ahí. Vale, ahí sí yo no vi en las historias que digamos, si no se encuentra el certificado, hay que mostrar. O sea, creo que ahí no recuerdo, creo que no lo vi. No sale si está pendiente o los datos no coinciden. Ahí faltaría también como aclarar eso. ¿Qué mensaje se le muestra al usuario cuando el certificado no existe? ¿O no lo Permíteme, yo te busco, porque ahí sí se mencionó, pues para que digamos que cuando una persona pasa, digamos, el registro como tal,
registro básico, llamémoslo así, pues tiene que filtrar ese certificado con dos datos, que es el NID, que es el que va en el certificado, y un código único que genera el certificado, que también va ahí en el mismo documento. ¿Sí? Si esos dos filtros no coinciden, pues digamos que ahí lo que se colocó en las historias de usuario pueden haber un caso y es mala digitación. Ahí lo que se dice es que cuando ya el intento sea mayor a 2 y no se encuentra, pues definitivamente no está por X o Y motivo. Y creo que ahí sí se menciona, pues que lo hice, pues un mensaje que no se encontró con los datos que no. Acá dice en el criterio de aceptación 4 del RECISE 4, perdón, sí, el RECISE 4, en el criterio de aceptación 4, donde dice certificado no encontrado e intento fallido, ahí se indica. No sé si te lo leo, Sí, te lo no, sí, presento. ya lo encontré. Sí. ¿Verdad? Ya. Vale, gracias. Esas eran mis preguntas. Vale. Ingeniero, yo tengo una última pregunta y es, no entiendo muy bien el tema de la firma. Que hablan ahí de CertiMail y el tema de AZ. Eso es una nueva funcionalidad al generar un certificado de Syscopper. Ok. Sí, yo les compartí el flujo, ¿cierto? Porque en las historias de usuario pues no se menciona nada de CertiMail, ¿sí? Yo pues como les compartí el flujo, digamos que en el flujo quedó, digamos ahí en la parte comercial de operaciones, indicado, digamos, el tema de cómo va a llegar ese certificado que se genera en RICISE a Z Digital. Pero pues realmente no es que se mencionen en las historias, es un proceso que se mantiene interno, Michael, ¿sí? Pero en las historias de usuarios realmente no se menciona eso. Lo que se menciona es que esos certificados van a quedar en el repositorio seguro de AZ Digital. ¿Listo? Entonces, ese sí es una buena claridad, Michael, porque seguramente ustedes vieron el flujo, pero las historias de usuario no se menciona nada con respecto a eso. Lo que pasa es que ese flujo lo compartimos como para que ustedes entendieran un poco de desde lo funcional que solicita el usuario, pero sí me faltó de pronto haber dejado una nota de que la parte donde se inicia ese proceso, digamos, de generación de ese certificado no está incluido dentro del desarrollo que ustedes van a hacer. Es como indicando de que eso se mantiene. Lo que pasa es que ellos generan ese certificado desde RICISE, lo pasan por un tema de CertiMail y eso les genera ahí una firma digital y ese es el certificado que cuelgan o el certificado que guardan. Actualmente lo están guardando en un drive, entonces lo que se busca es que ya no lo guarden en un drive, sino lo guarden en AZ Digital, porque Bioagrícola tiene todo un esquema de taxonomía en AZ, entonces se va a aprovechar para que eso quede guardado en una carpeta específica de certificados y allá es donde van a quedar esos documentos, que parte del filtro que tiene que hacer la solución es ir a buscar ese certificado allá en AZ Digital, como tal el PDF ya con el tema de CertiMail. No sé. Para ser claros, o sea, todo el tema de CertiMail no es, o sea, eso ya pasa hoy en día en el sistema. ¿Sí? Ya hoy está pasando, eso ya pasa hoy. Pero cuando dices que lo guardan en Drive y en AZ, o sea, ya hoy en día también se guardan AZ. No, es que hay en el flujo, hoy en día lo están guardando en un Drive. Lo que, digamos que cuando construimos ese flujo con el usuario mencionó que eso lo van a seguir haciendo, pero si usted ve en el flujo, ellos lo van a seguir guardando en su Drive, pero pues digamos que lo van a empezar a cargar, digamos, para este proyecto
lo tienen que empezar a cargar a Z Digital porque ahí es donde se va a hacer la consulta a través del portal web, ¿sí? Porque un drive, Correcto. porque el drive sí es algo que es muy vulnerable. Pero en este desarrollo no contemplamos que eso se automatice para que, porque si no, entonces quiere decir que cuando empecemos a buscar en AZ, pues van a haber muchos certificados que no estén. No, en este alcance, Michael, no es que ustedes vayan a desarrollar de que ese certificado llegue a Z Digital, no. John, de todas maneras, ahí John, para los parámetros o lo que está contemplado en las historias de usuario, de los dos atributos que creo que es por el código largo o bueno, hay dos parámetros ahí, ¿no? Esos señor. dos parámetros sí se están persistiendo en lo que se almacena en Recice, porque Sí. y ahí queda vinculado, porque ahí sí habría que hacer una modificación, porque si no está en AZ Digital, en AZ Digital pues tendría que almacenar el ID con el que quedó o para poder hacer el enlace con AZ Digital finalmente. Sí, correcto, Leo. Digamos que esa es una parte que, pues, digamos, no, en las historias de usuario, creo que no alcancé a dejar ese detalle ahí o una nota técnica de que pues se tiene que tener ese enlace entre la consulta que se hace, porque los datos están en Cisco, bueno, en Recice, y el certificado va a quedar en la Z Digital y ahí tiene que haber un enlace, sí, señor. Sí, claro. Y ese enlace en teoría debería quedar ahí en Recice para poder mapear cuál es el recurso que tiene que jalar de AZ Digital. Correcto. O sea, que eso implica que esa parte sí, o tendríamos que considerarla si se incluye dentro de ese alcance, o si eso se aborda internamente, esa parte del mapeo de la inserción del recurso en AZ Digital. O sea, la idea es que eso pueda hacerse ahí en la misma, una vez termine la certificación de Certimail, y hacer ese mapeo. Pues sí, sí, pues Leo, pues ahí me tocaría revisarlo con César si lo hacemos interno. Sí, También. pues indiferente, si hace parte de eso, nos toca es relevantar esa historia porque pues es algo que no se está haciendo actualmente. Correcto. Y ya dependiendo de lo que se determine con la ingeniero César, pues se les confirmaría a ustedes si es parte adicional de lo que tendría que incluirse acá o si lo abordamos internamente. La verdad, pues eso no es mayor complejidad. No, Y digamos, en esa parte de la taxonomía de AZ Digital, los servicios para llegar a Z Digital estarían dentro de ese como web service que ustedes tienen. Sí, actualmente, pues digamos que así como Como almacenamos, es casi siempre almacenamos. exacto, hay un servicio que hace el puente con AZ Digital y hay unos métodos ahí donde simplemente le pasa el ID del documento que va a recuperar y ya se encarga de retornar el documento ya para visualizarlo. O sea, eso técnicamente se solucionaría así y no yendo directo a Z Digital. Correcto. Sí, sí, porque si no, si la petición nace bueno, en ese caso es desde el backend, suponiendo que lo traemos con la zona el backend de la zona transaccional, pues digamos que ahí la idea no es exponer a Z Digital full para ser accesible desde ese back, sino a través del servicio que siempre se ha trabajado tanto para llevar recursos a Z Digital sin exponer directamente a Z Digital y lo mismo para recuperarlos. Vale, listo. Y ya no tengo ninguna otra pregunta, gracias.
Entonces, ¿me podrían confirmar las tecnologías, por favor? Yo estoy buscando y no las vi, o no sé si previamente ya las habían compartido. Me refiero a las de front, back. Pues si estamos hablando de lo que hay actualmente, Sí. bajo el supuesto, porque pues es un ejercicio que pues en este momento pues es un supuesto, no es una decisión tomada, pero pues dadas las condiciones de cómo de pronto se puede hacer más rápido y aprovechando lo que se tiene, las tecnologías que se manejan en este momento a nivel de front es Angular, a nivel de back es Java, y para la interacción con base de datos es con Postgres. En Java Java con sería Spring Boot. con... Ah, eso, iba a preguntar si era con Spring Boot. Ok. Ujú. Leo, no sé si sea oportuno el documento que usted levantó de... Ah, ok, sí. Sí, digamos que adicional a ello, pues nosotros estamos tratando de normalizar todo el tema de aseguramiento de calidad y todo el tema de seguridad. Entonces, se levantaron unos documentos con unos, pues digamos que una serie de políticas y atributos a considerar y que deberían ser de obligatorio cumplimiento. Eh, en cuanto a la calidad del código, estamos hablando de temas relacionados con cantidad de líneas de código por métodos, documentar, digamos que los componentes o APIs que se exponen. Entonces, pues digamos que hay un documento que les podemos compartir, donde está tácitamente por cada historia de usuario qué atributo o política de seguridad estamos esperando que se cumpla y por qué. Y un documento de referencia donde hay algunas, digamos, características en cuanto a la forma como se va a evaluar eso. Y también, pues digamos que unas condiciones base sobre las cuales pues son transversales y son mínimos a, a exigirse dentro del desarrollo, ¿sí? Entonces, pues John ahí está yo lo anexé dentro de la crisis 8, están los dos documentos. Y no sé si oficialmente usted los comparte o se los pasamos al ingeniero César de una vez o... Pues, Leo, sí, digamos, también entregarle ese documento a ellos, pues la verdad es que como no tenía quiénes son las personas, o bueno, los proponentes que había invitado César, eso sí lo manejó directamente él. Entonces no tengo los contactos excepto de Pues Mike. hagamos una cosa, sigamos el mismo canal que se hizo con la documentación. Yo se los comparto al ingeniero César y Correcto. ya pues le damos alcance a él de para qué son esos recursos y que pues él se los haga llegar. Sí, mejor. Pues para que, pues digamos que el canal con los proponentes es César. Correcto. Una pregunta, ¿ahí se mantendría la fecha de entrega de la oferta para el 14? Porque entiendo que César regresa como el martes, ¿no? Entonces nos quedaría menos tiempo para incluir esa parte. Bueno, y realmente sería que le escribas a César, pues que teniendo en cuenta, digamos, este feedback, pues les vamos a compartir a través de César un documento que acaba de mencionar Leonardo Malaver y que pues que eso les genera a ustedes, digamos, también evaluarlo. Y que César te responda. Sí, yo no te puedo decir porque pues él maneja el tema de los términos de referencia con respecto a las propuestas, ¿listo? Vale, John, gracias, muy amable. Claro, Gino.
Buenas tardes. Estoy de acuerdo con Gina. Lo haremos entonces escribiéndole a César. Y otra pregunta, por lo general siempre nos daban como un tiempo también en el correo. ¿Esta vez hay alguna restricción de tiempo? ¿O es abierto? ¿Para la ejecución o...? Sí, para la ejecución. Pues la verdad no sé, John, si su merced tenga alguna fecha expectativa en la cual la empresa pretenda esto. Yo creería que por el alcance no sería admisible considerar más de 2 meses para la entrega. O sea, creo yo que el proyecto no está tan complejo y máxime si se logra anclar sobre lo que ya tenemos en zona transaccional. ¿Sí? Ok. Sí, diría yo, pero pues eso es digamos que eso es como por sugerir algo y más o menos estimando lo que hay en el alcance, ¿sí? De acuerdo, ok, entendido. Pero igual eso oficialmente ya, pues, no sé si John, si de parte de Bio tiene usted alguna fecha objetivo de tener ya esto en producción. Pues realmente, Leo, digamos que se está surtiendo los pasos ordenados en cuanto a la formación que nos entregó el usuario y pues sabe que el proceso, esto no lo tenía dentro de, digamos, de presupuesto y ellos tienen que evaluar el costo y basado en eso, pues el mismo proceso da la pauta, ¿sí? Entonces, eso es lo que le puedo contar porque pues digamos que eso ya es cuestión, digamos, del manejo, bueno, digamos, del resorte de César, esa parte. Sí. Vale, gracias, ok. Bueno, no sé si hayan más inquietudes. Bueno, veo que no, pues si no hay más inquietudes, yo que aquí internamente pues quedamos con el compromiso del documento que mencionó Leo y la claridad pues de lo que hizo Michael con respecto a lo que tiene que ver con Recice versus AZ Digital. Hay un aspecto ahí como para que lo tengan en cuenta. Y todas las dudas e inquietudes que tengan con respecto a los tiempos o de lo que les haya entregado o les haya mencionado César, pues directamente con César. De acuerdo, ok, entendido. Listo, bueno, muchas gracias y feliz día. Feliz tarde. Vale, gracias. Bueno, Gracias, que estén bien. hasta luego, que estén bien. Gracias, hasta Hasta luego.